En octubre de 1943, mientras el mundo estaba atrapado en la mayor guerra de su historia, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo innumerables pruebas secretas. Nuevas armas, nuevos sistemas de detección, nuevas formas de proteger a sus barcos del enemigo. La mayoría de esos experimentos quedaron enterrados en archivos clasificados. Otros, simplemente, nunca se reconocieron. Pero hay uno que, según quienes afirman haberlo presenciado, cruzó una línea de la que no se puede volver. Esta es la historia de un barco que, durante unos instantes, dejó de existir. Bienvenido a Memorias Nocturnas, el rincón donde exploramos historias reales, conspiraciones, misterios y sucesos que nunca encajaron del todo en la versión oficial. Relatos que permanecen ocultos en documentos, en testimonios fragmentados o en el silencio de quienes juraron no hablar jamás. La historia de hoy no trata de fantasmas ni de ciencia ficción. Trata de un experimento naval supuestamente real, llevado a cabo por el ejército más poderoso del mundo, y de un resultado que nadie supo o quiso explicar. El lugar era el astillero naval de Filadelfia. El año 1943. El barco, un destructor de escolta llamado USS Outrage. Un buque diseñado para proteger convoys en el Atlántico, armado, funcional, tripulado por decenas de hombres jóvenes que nunca imaginaron que su misión no sería combatir al enemigo, sino convertirse ellos mismos en parte de un experimento. La versión oficial dice que aquel día no ocurrió nada fuera de lo normal. Que el USS Outrage realizó pruebas rutinarias. Que no hubo incidentes. Que los rumores posteriores son exageraciones, malentendidos o invenciones. Pero la versión no oficial, la que se transmitió en susurros durante décadas, cuenta algo muy distinto. Según esta versión, la Marina intentaba desarrollar un sistema de camuflaje electromagnético. La idea era sencilla en apariencia: usar campos magnéticos extremos para volver invisibles a los barcos enemigos ante el radar, e incluso ante la vista humana. No invisibles en el sentido figurado, sino literalmente imposibles de detectar. Un barco que no pudiera ser localizado no podría ser atacado. En plena guerra submarina, eso habría sido una ventaja definitiva. Para lograrlo, se instalaron generadores de enorme potencia en el USS Outrage. Bobinas, cables, equipos experimentales diseñados a partir de teorías avanzadas de electromagnetismo. Algunas versiones incluso afirman que se usaron principios derivados de trabajos de científicos como Nikola Tesla y Albert Einstein, aunque esto nunca fue confirmado. Lo que sí coincide en todos los relatos es en que el sistema nunca había sido probado con una tripulación completa a bordo. La mañana del experimento, el barco estaba amarrado en el puerto. Los generadores fueron activados. Al principio, nada ocurrió. Luego, el aire comenzó a vibrar. Testigos desde otros barcos afirmaron ver una niebla verdosa rodeando el casco del Eldridge, como si el propio espacio a su alrededor estuviera distorsionándose. Y entonces, según estos relatos, el barco desapareció. No se hundió. No explotó. Simplemente dejó de estar allí. Durante varios minutos, el tiempo exacto varía según la fuente, el USS Outrage no pudo ser visto ni detectado. Algunos afirman que reapareció brevemente en otro puerto, a cientos de kilómetros de distancia, en Norfolk, Virginia, antes de regresar de nuevo a Filadelfia. Otros dicen que estuvo completamente fuera de nuestro plano de realidad durante ese intervalo. Lo único en lo que coinciden es en que, cuando volvió, nada volvió a ser igual. Los hombres que estaban a bordo no celebraron el éxito del experimento. Muchos estaban gravemente enfermos. Algunos desorientados, incapaces de hablar. Otros, según testimonios posteriores, estaban literalmente fusionados con el metal del barco. Extremidades atrapadas en las cubiertas, cuerpos parcialmente integrados en los mamparos, como si la materia humana y el acero hubieran ocupado el mismo espacio. Puede sonar imposible. Inaceptable.
demasiado extremo para ser real. Y sin embargo, esta es la parte del relato que más se repite entre quienes aseguran haber conocido a miembros de la tripulación. Los supervivientes, dicen, fueron internados, silenciados, retirados del servicio. Algunos habrían desarrollado graves trastornos mentales. Otros nunca volvieron a ser vistos. Oficialmente, nada de esto ocurrió. La Marina negó siempre el experimento. Negó la desaparición. Negó las muertes. Negó incluso que el USS Aldrich estuviera en Filadelfia ese día. Pero los rumores no desaparecieron. Al contrario, crecieron. Porque a lo largo de los años comenzaron a aparecer cartas, declaraciones, documentos filtrados y testigos que aseguraban que algo muy real había pasado y que había sido ocultado deliberadamente. La pregunta no es solo si el experimento fue real. La pregunta es más inquietante: si fue real, ¿qué intentaron exactamente hacer? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Y qué ocurrió realmente con los hombres que estaban a bordo cuando el barco dejó de existir? Porque si la historia es cierta, entonces en algún momento de los años 40, la humanidad tocó algo que no entendía del todo. Y el precio fue pagado en silencio. Durante años, el llamado Experimento Filadelfia habría quedado reducido a un rumor de muelles, a una historia exagerada contada entre marineros, si no fuera por algo fundamental. Hubo personas que aseguraron haberlo vivido. Personas con nombre, con pasado militar y con cicatrices, visibles o no, que afirmaron que aquel día algo salió terriblemente mal. Uno de los nombres que más peso tuvo en la historia fue el de Carlos Miguel Allende, también conocido como Carl Allen. No era un científico ni un alto mando militar. Era un marinero mercante. Y precisamente por eso, su testimonio resultó tan incómodo. Allende afirmó haber presenciado el experimento desde otro barco cercano al puerto de Filadelfia. Según él, vio como el USS Aldrich era envuelto por un campo extraño, una especie de neblina verdosa que parecía doblar la luz, hasta que el buque desapareció por completo ante sus ojos. Pero Allende no se limitó a contar esa escena. Años después, comenzó a enviar cartas a científicos y escritores, describiendo con obsesivo detalle lo ocurrido. En esas cartas hablaba de tripulantes que habían quedado perdidos en el tiempo, de hombres que reaparecían y desaparecían sin control, de marineros que ardían espontáneamente o que quedaban atrapados en un estado que él llamaba congelación mental, conscientes pero incapaces de interactuar con el mundo. Muchos descartaron a Allende como un hombre inestable. Y es cierto que su comportamiento era errático, sus relatos a veces contradictorios. Pero había un problema: algunos detalles técnicos que mencionaban no eran de dominio público en aquel momento. Hablaba de configuraciones navales, de equipos, de procedimientos que solo alguien con experiencia real en entornos militares podía conocer. Y no fue el único. Otros testimonios comenzaron a emerger con el paso del tiempo. Familias de marineros que afirmaban que sus hijos o hermanos habían sido asignados al USS Aldrich y nunca regresaron igual. Hombres que volvieron a casa distintos, incapaces de mantener una conversación, con lagunas mentales profundas, con un miedo constante a desaparecer. Algunos fueron internados en hospitales psiquiátricos militares. Otros, simplemente, desaparecieron de los registros. Aquí es donde la historia se vuelve especialmente inquietante, porque la Marina no solo negó el experimento. Negó incluso la presencia del USS Aldrich en Filadelfia el día señalado. Afirmó que los registros oficiales demostraban que el barco se encontraba en otro lugar. El problema es que esos registros aparecieron años después, cuando el caso ya había generado demasiadas preguntas y además presentaban inconsistencias, fechas corregidas, anotaciones ambiguas, páginas que parecían añadidas a posteriori. Si no ocurrió nada, ¿por qué fue necesario defenderlo con tanto énfasis? Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló una política clara:
negar sistemáticamente cualquier proyecto que pudiera generar pánico o revelar avances peligrosos. Programas como MKUltra, pruebas con radiación, experimentos psicológicos con soldados y civiles fueron negados durante décadas hasta que se demostraron reales. Eso hizo que muchos se preguntaran si el experimento Filadelfia pertenecía a la misma categoría, algo demasiado grave para reconocerlo públicamente. También existe una versión más suave de la historia, defendida por algunos historiadores. Según esta interpretación, no hubo teletransportación ni desapariciones físicas, pero sí un experimento fallido con campos electromagnéticos extremos que provocó graves efectos psicológicos y neurológicos en la tripulación. Náuseas, desorientación, episodios psicóticos, pérdida de memoria. Suficiente como para arruinar vidas, pero no tan espectacular como la leyenda sugiere. Sin embargo, esta versión tampoco explica ciertos detalles. No explica por qué algunos marineros habrían sido retirados del servicio sin explicación. No explica por qué hubo informes de hombres pegados al casco del barco, relatos que surgieron de forma independiente unos de otros. Y no explica por qué, si solo fue un experimento técnico fallido, el silencio fue tan absoluto durante tanto tiempo. Lo que sí parece claro es que algo ocurrió, y que no fue un simple ensayo sin consecuencias. El USS Outreach continuó en servicio tras la guerra, pero su historial quedó marcado por lagunas inexplicables. Y los hombres que estuvieron a bordo aquel día, si sobrevivieron, nunca pudieron contar su versión completa. Tal vez porque no se les permitió. Tal vez porque ni ellos mismos entendieron lo que les ocurrió. Y entonces surge la pregunta más perturbadora de todas, si el objetivo inicial era volver invisible un barco, y si, durante unos minutos, lo lograron de una forma que nadie había previsto. Porque hay experimentos que no fracasan. Solo funcionan demasiado bien. Para entender por qué el experimento Filadelfia se convirtió en una obsesión colectiva, hay que mirar más allá del barco, más allá de los testigos y más allá incluso del propio ejército. Hay que situarse en el contexto exacto de los años 40, una época en la que la ciencia avanzaba más rápido que la ética y en la que los límites de lo posible se estaban redefiniendo a la fuerza. Estados Unidos no solo estaba desarrollando armas. Estaba intentando dominar la naturaleza misma de la realidad. El proyecto Manhattan había demostrado que teorías abstractas podían convertirse en poder absoluto. Y si la energía nuclear podía arrancar el tejido del átomo, muchos científicos se preguntaban qué ocurriría si se hacía lo mismo con el espacio y el tiempo. Aquí entra una de las piezas más controvertidas del rompecabezas, la supuesta implicación de Albert Einstein y Nikola Tesla. No existe prueba directa de que ninguno de los dos participara en el experimento Filadelfia tal como se describe en la leyenda. Pero si existe algo más inquietante, ambos trabajaron, en distintos momentos, en teorías relacionadas con campos unificados y manipulación electromagnética extrema. Tesla murió en 1943, apenas meses antes de la fecha en la que algunos sitúan el experimento, y sus documentos fueron confiscados por el gobierno estadounidense. Einstein, por su parte, colaboró con la Marina en proyectos teóricos durante la guerra. Las teorías más radicales sostienen que el objetivo real no era la invisibilidad óptica, sino algo mucho más ambicioso, desplazar un objeto fuera de nuestra referencia espacial. No hacerlo invisible a los ojos humanos, sino sacarlo temporalmente de nuestro plano de existencia. Si eso ocurrió, aunque fuera por segundos, las consecuencias para una tripulación humana serían imprevisibles. Algunos físicos teóricos han señalado que un campo electromagnético lo suficientemente intenso podría, en teoría, distorsionar la percepción del tiempo y el espacio a escala local. No como en la ciencia ficción limpia y controlada, sino de forma caótica, violenta. En ese escenario, el cuerpo humano, diseñado para un entorno estable, se convierte en un elemento frágil. La mente se desorienta. La materia pierde coherencia. La identidad, incluso, puede fragmentarse.
De ahí nacen los relatos más inquietantes asociados al experimento. Marineros que se fundieron con el barco. Hombres que desaparecieron durante días y reaparecieron desorientados, envejecidos o con recuerdos que no encajaban en la línea temporal. Testimonios de tripulantes que afirmaban haber visto el océano desde otro lugar, como si la realidad se hubiera vuelto translúcida. ¿Delirio colectivo? ¿Trauma extremo reinterpretado con el paso del tiempo? ¿O algo que el lenguaje humano simplemente no puede describir con precisión? La Marina siempre sostuvo que el experimento Filadelfia nunca ocurrió. Pero esa negación absoluta es, para muchos, la razón por la que la historia sigue viva. No hubo una investigación abierta. No hubo reconocimiento parcial. No hubo explicación alternativa convincente. Solo silencio. Y el silencio, en estos casos, suele ser el mejor combustible para el mito. Además, con los años, el experimento comenzó a encajar dentro de un patrón mayor. Otros proyectos secretos. Otras pruebas negadas. Otros documentos clasificados durante décadas. La idea de que los gobiernos, en tiempos de guerra, estaban dispuestos a cruzar líneas que luego preferirían borrar de la memoria colectiva. El experimento Filadelfia dejó de ser solo una historia sobre un barco. Se convirtió en un símbolo. El símbolo de una época en la que la ciencia jugó a ser Dios sin entender del todo las reglas. De un momento en el que la pregunta no era ¿podemos hacerlo?, sino ¿qué pasa si lo hacemos primero y pensamos después? Y quizá lo más inquietante de todo es esto: si el experimento fue un fracaso, ¿por qué no abandonaron la idea? ¿Y si no fue un fracaso, sino un ensayo? ¿Y si lo que ocurrió en Filadelfia fue solo el primer intento torpe de algo que hoy se entiende mejor, pero de lo que nunca se hablará públicamente? Porque hay conocimientos que no desaparecen. Solo se esconden. Y a veces, cuando resurgen, ya es demasiado tarde para detenerlos. Con el paso de los años, el experimento Filadelfia dejó de pertenecer al ámbito militar y pasó a habitar un territorio mucho más incómodo, el de la duda permanente. No existen documentos oficiales que lo confirmen, pero tampoco pruebas definitivas que lo desmonten por completo. Y en ese vacío, la historia se ha mantenido viva, mutando, adaptándose a cada nueva generación que vuelve a hacerse la misma pregunta: ¿y si ocurrió de verdad? En los archivos navales, el USS Outreach figura como un destructor convencional. Sus registros no muestran anomalías, solo misiones rutinarias. Sin embargo, quienes defienden la realidad del experimento señalan ausencias, lagunas temporales, días enteros sin actividad registrada. Para algunos, simples errores administrativos; para otros, la huella típica de algo que fue eliminado a propósito. Porque cuando un hecho no puede justificarse, se borra. A lo largo de las décadas han aparecido testigos tardíos, hombres ya ancianos que afirmaron haber servido en la Marina y haber oído hablar del experimento como un secreto a voces. No todos hablaban de desapariciones espectaculares ni de barcos desmaterializándose. Algunos describían algo más sutil: marineros enfermos sin causa aparente, colapsos mentales repentinos, órdenes de silencio estrictas y traslados inmediatos. Nada que pruebe un salto dimensional, pero sí lo bastante extraño como para no encajar del todo. La ciencia moderna ha intentado desmontar el mito con argumentos sólidos. Los campos electromagnéticos capaces de generar invisibilidad óptica no existen en la forma en que se describe el experimento. Y los niveles de energía necesarios para alterar el espacio-tiempo estarían muy lejos de lo que la tecnología de los años 40 podía producir. Sin embargo, esta explicación racional deja una grieta incómoda: muchas teorías físicas actuales tampoco existían entonces, y aún así, algunas se anticiparon décadas antes de poder demostrarse. Hoy, el experimento Filadelfia se estudia menos como un hecho histórico y más como un espejo cultural. Refleja el miedo a una ciencia sin límites,
a gobiernos que experimentan en la sombra y a la posibilidad de que la realidad no sea tan estable como creemos. En el fondo, no importa tanto si el barco desapareció o no. Lo que importa es que millones de personas encontraron la historia creíble. Y eso dice algo inquietante sobre la época en la que nació y sobre la nuestra. Tal vez el USS Aldrich nunca se desvaneció en un destello verde. Tal vez ningún marinero quedó atrapado entre dos planos de existencia. Pero también es posible que algo ocurriera y que, por las razones correctas o incorrectas, se decidiera que nadie debía saberlo. Porque admitirlo habría significado aceptar que el ser humano tocó un límite que no estaba preparado para comprender. Y así, el experimento Filadelfia permanece suspendido en ese lugar donde viven los grandes enigmas. Demasiado extraño para aceptarlo sin reservas. Demasiado persistente para descartarlo del todo. Una historia que se resiste a desaparecer, como si ella misma hubiera aprendido a volverse invisible. Quizá algunos secretos no se ocultan para proteger a la población. Quizá se ocultan porque revelarlos cambiaría para siempre la forma en que entendemos el mundo. Si este relato te ha hecho dudar, si te atraen las historias donde la ciencia roza lo imposible y la verdad se vuelve difusa, suscríbete a Memorias Nocturnas. Porque cuando cae la noche, las preguntas que no tienen respuesta son las que más fuerte regresan.